Siempre escuchamos que el Imperio Romano cayó por batallas épicas, invasiones bárbaras o tal vez por emperadores bastante inestables, ¿verdad? Pero detrás de esas grandiosas legiones y esa arquitectura majestuosa operaba una maquinaria mucho más sutil y honestamente mucho más destructiva. En este análisis vamos a desentrañar la intrincada red de políticas monetarias implementadas entre los años 284 y 711, porque resulta que la economía deja de ser un tema aburrido cuando, literalmente, tiene el poder de destruir el imperio más grande de la antigüedad. Fíjense en esta cita del erudito Pavel Stransky. Él enmarca una verdad histórica que es asombrosamente relevante hoy en día. Las peores catástrofes para una civilización no siempre llegan a caballo ni traen espadas. A veces, la destrucción total es súper silenciosa. Ocurre a través de la manipulación invisible del dinero que la gente usa todos los días. Y es hasta escalofriante ver cómo estos errores financieros del pasado suenan casi idénticos a los problemas que vemos en las noticias modernas. Todo esto nos plantea el máximo misterio histórico. ¿Roma fue derribada por la espada de los forasteros? ¿O simplemente se estaba pudriendo desde adentro? Es una pregunta enorme. Y para responderla, tenemos que examinar con lupa tanto esos choques militares evidentes como las grietas estructurales invisibles que dejaron al imperio al borde del colapso. Empecemos revisando la caída del imperio y los grandes debates históricos que existen al respecto. Para entender este rompecabezas, hay que ver el choque central de las teorías de los historiadores. De un lado tenemos a eruditos como Peter Hayter, que apoyan la tesis de los factores externos, es decir, el impacto devastador de los hunos y las migraciones germánicas. Pero del otro lado, autores como Rostovtsev y Jones rechazan esa visión y argumentan que la culpa fue totalmente interna. Ellos apuntan a la transformación de Roma en un estado extremadamente autoritario, con una carga de impuestos francamente asfixiante. Ahora bien, es innegable que los desastres militares marcaron hitos de no retorno. La famosa batalla de Adrianópolis en el año 378, donde los godos destrozaron al ejército romano, es el ejemplo perfecto de cómo estas invasiones debilitaron al imperio. Pero la gran pregunta es, un imperio que había resistido tormentas muchísimo peores en el pasado, ¿por qué de repente ya no podía financiar una respuesta adecuada ante estas nuevas crisis? Y aquí es donde entramos a analizar el motor oculto de esta historia, la inflación. Olvidémonos de las espadas por un momento y veamos la verdadera falla tectónica. Desde una perspectiva económica, la inflación en la antigüedad tardía no era simplemente que los precios subieran por arte de magia, fue una política estatal totalmente deliberada. El imperio no podía recaudar suficientes impuestos para cubrir sus gastos astronómicos, así que la administración decidió inyectar liquidez sin respaldo. Básicamente, fabricaban monedas con cada vez menos metal precioso. Y esto, inevitablemente, generó un círculo vicioso que carcomió los ahorros de la gente común. Imaginen el presupuesto romano cerca del año 300. La inmensa burocracia y el aparato militar devoraban una cantidad absurda de recursos, superando por muchísimo a los ingresos reales. Cuando el dinero no alcanza, la respuesta política más fácil y rápida, pero también la más destructiva a largo plazo, es simplemente encender la máquina de hacer dinero. Creaban moneda de pésima calidad solo para poder pagar sus cuentas. De nuevo, suena súper familiar hoy en día. Para entender cómo esto se volvió sistémico, hay que hablar de las reformas de Diocleciano. Después de la brutal crisis del siglo III, el emperador Diocleciano intentó salvar al imperio con un control administrativo férreo. Instauró un asfixiante sistema de impuestos llamado capitatio iugatio, que le cobraba a las personas literalmente por su cabeza y por la tierra que trabajaban. Pero como los números seguían sin cuadrar, el Estado intentó solucionar la inflación por decreto. Imprimían dinero falso y al mismo tiempo imponían edictos de precios máximos. Una combinación fatal que siempre, a lo largo de la historia, termina sofocando el comercio y creando mercados negros enormes. Toda esta política estatal los lleva a una de sus peores consecuencias, la relación entre oro, cobre y desigualdad. Esta manipulación monetaria partió a la sociedad romana en dos. Por un lado, Constantino introdujo el sólido de oro, estableciendo un dinero fuerte que las élites, el ejército y los burócratas atesoraban. Pero por el otro lado, a los ciudadanos comunes se les obligaba a usar monedas de bronce y vellón, una aleación terrible que apenas tenía un baño superficial de plata. Básicamente, teníamos una economía protegida y estable para los poderosos y una economía de bronce que se hundía cada día más para las clases trabajadoras.
Es evidente cómo esta mala política alteró el tejido social de manera irreparable. El poder adquisitivo de las clases medias y bajas colapsó por completo, dejándolos en la ruina. Mientras tanto, la élite, bien protegida por su oro, consolidó enormes riquezas comprando propiedades a precios de remate. Para mantener este sistema en pie y seguir extrayendo recursos, el Estado romano no tuvo más remedio que volverse cada vez más autoritario con sus propios ciudadanos. Llegamos así a la etapa de supervivencia y el colapso final. Si seguimos el épico viaje de la moneda romana, nos damos cuenta de que el colapso no fue un evento de la noche a la mañana, fue un largo y agónico proceso de siglos. Desde el colapso del antiguo denario en el siglo III, pasando por el oro de Constantino, hasta llegar al siglo VIII. Esto nos enseña que la calidad del dinero muchas veces dictaba en completo silencio la verdadera fortaleza de los ejércitos y las fronteras de Roma. Pero aquí hay un giro histórico genuinamente fascinante. Mientras la parte occidental del imperio se desmoronaba bajo el peso de esta inmensa desigualdad económica, la mitad oriental, el futuro imperio bizantino, logró salvarse. ¿Cómo? Pues resulta que emperadores como Anastasio y Justiniano implementaron reformas drásticas. Lograron restaurar una moneda de bronce fuerte y estable, y al arreglar su dinero lograron estabilizar su economía por un tiempo más. Claro que ni siquiera esa exitosa restauración bizantina podía durar para siempre frente al caos geopolítico. Después de agotar sus reservas en décadas de guerras extenuantes contra iranios y ávaros, el aparato estatal quedó en ceros. Fue finalmente la arrolladora irrupción del Islam y las reformas monetarias del califa Abd al-Malik hacia el año 711 lo que terminó barriendo para siempre los últimos vestigios de la economía clásica. Para cerrar, nos queda una reflexión obligada. ¿Son los grandes imperios verdaderamente derrocados desde afuera por invasores implacables? ¿O trágicamente se gastan a sí mismos hasta la muerte mediante políticas destructivas y monedas sin valor? Es una lección del pasado que resuena con demasiada fuerza en las economías de hoy. Esperamos que esta exploración haya brindado una perspectiva completamente nueva sobre cómo estas corrientes económicas y silenciosas son las que, al final del día, dictan la historia.